Completamente, Marisol. Y esto hay que decirlo. Lo cierto es que Giro de 180, perdón. sí, lo que estamos haciendo bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, no solo estamos transformando el día a día de este nuestro El Salvador querido, llevando a cabo esta campaña de justicia colectiva, siempre lo menciono en nombre de las miles de familias que perdieron un ser querido a manos de estos terroristas. Pero muchas veces como que en nuestro día a día las cosas van caminando, vamos dando resultados, los números nos están acuerpando, la gente está apoyando arriba de un 90% las estrategias de seguridad implementadas por el presidente Nayib Bukele. Naturalmente todo eso después de 7 meses ya empezó a generar algún tipo de ruido por parte de otras policías de países de primer mundo. Y es así como me invitan a participar en esta conferencia antipandillas de todo Estados Unidos. Ahí estaban más de 500 personas y representantes de la mayoría de policías de Estados Unidos. Importante, es decir, no solo para Long Island. No, era un cónclave de todas las policías de los estados de Estados Unidos. Había gente de Connecticut, de Cincinnati, de California, principalmente Los Ángeles, había gente de Houston, es decir, de la mayoría de policías, de condados. Ellos ven y siempre admiran lo que nosotros en El Salvador estamos haciendo, parte de todas estas leyes perversas que nos dejaron, pues ellos también las están viviendo en el día a día. Hay un efecto como que si las policías pareciera ser, y ese es el mensaje que ellos perciben de lo que hacen las leyes allá en Estados Unidos, es como que si las policías fueran el problema de las comunidades, ¿ah? Porque con la misma que están capturando no tienen herramientas para capturar a estos grupos terroristas, pandilleros para ellos. Sin embargo, debemos de recordar que Estados Unidos no solo tiene el problema de pandillas latinas, también tiene otros problemas de otro tipo de pandillas y otro tipo de mafia. Sin embargo, en términos generales, lo que el presidente Nayib Bukele y nosotros como su gabinete de seguridad estamos haciendo aquí en el país ha transformado, como tú decías, la forma en que nosotros antes estábamos acá esperando que países del primer mundo nos dieran soluciones, y pasamos 30 años tratando de que una de esas soluciones fuera capaz de lograr la tan anhelada paz y la tan anhelada seguridad que teníamos después de los acuerdos de paz. Más o menos para que ellos lograran entender, porque como te digo, Marisol, sí hay bastante inquietud y muchos condados policiales de Estados Unidos están viendo a El Salvador como referente en esa firmeza, en esa valentía. Pero esa firmeza y esa valentía también tiene todo un esquema de preparación, ya, incluso de coordinación con otras instituciones acá localmente. Entonces fue un poco ir a exponerles toda esa infraestructura que nosotros implementamos para poder echar a andar una guerra en contra de las pandillas y poder tener estos resultados en 7 meses. A ellos miraban siempre con asombro y muchas veces ya en el individual hasta me preguntaban que si no era un dato que era demasiado, que no lo había cotejado, no lograban entender. Sin embargo, cuando se les decía que eso es lo que estamos haciendo acá, de que en 7 meses nosotros tuviéramos 55,000 terroristas. Y otra cosa también que no entendían era cómo es que habíamos llegado a capturarlos, porque ellos allá tienen leyes federales que les impiden guardar por más de 5 años el récord de un pandillero, de un delincuente en términos generales. Entonces yo sí les decía que
eran de las cosas que tenían que cambiarse. Obviamente no es a nivel policial de los condados que se va a cambiar, esto tiene que venir desde arriba, desde lo que hacen las leyes federales, porque una de las cosas que a nosotros nos ha servido mucho y que es algo que aunque algunos medios de oposición quieran decir y sacar cuentos como que nosotros andamos en las comunidades capturando por apariencias o porque se ponen nerviosos, no, yo les explicaba, cuando nosotros empezamos esta guerra a finales de marzo de este año, nosotros teníamos récord de pandilleros, es decir, registro de pandilleros de 76.600. Es decir, nosotros andamos llegando a las comunidades con nombre y apellido. Pero en términos generales era exponer esta estrategia, Marisol. Como digo, nosotros, como estamos acá en el día a día, no logramos visualizar cómo el momento histórico que estamos viviendo tenemos que seguir aprovechándolo, y por eso es que nuestras fuerzas del orden, tanto el ejército como la policía, estamos día con día y esa motivación con la que empezamos esta guerra se mantiene porque estamos claros, más con todos los resultados de las encuestas, haber sumado al órgano judicial en esta guerra en contra de las pandillas, con el apoyo que tenemos con la nueva Asamblea Legislativa que nos dieron todas las herramientas que necesitamos. Entonces, ese tipo de cosas que no solo dependen del quehacer de una policía, sino que también tienen que ir acompañadas de los otros dos órganos del Estado, que una vez implementada, gana el respaldo de millones de salvadoreños. Y se les explicaba muy claro, nosotros realmente en El Salvador lo que estamos haciendo es viviendo la democracia. ¿Ya? Dejamos atrás el concepto de la democracia que nos habían vendido era solo tener la libertad de ir el día de las elecciones y elegir a un candidato. Lo que nosotros estamos haciendo bajo el presidente Nayib Bukele en materia de salud, en materia de educación y en materia de seguridad, es hacer lo que las mayorías nos demandan. Claro. Entonces, les dejé claro que estábamos aquí en El Salvador viviendo la democracia, que es muy diferente a decir somos un país demócrata. Y haciendo prevalecer los derechos humanos de las víctimas. Sí, que ese es otro dato interesante, yo se los dije, nadie, no lo van a leer en ninguno de los medios tradicionales en El Salvador, pero esta operación de guerra en contra de las pandillas, si tú comparas la cantidad de detenidos contra los pandilleros que han caído abatidos a manos de nuestras fuerzas del orden por querer agredir a nuestros héroes, tanto del ejército como de la policía, es nada. Y eso lo que refleja es un compromiso en nuestro accionar con los derechos humanos, independientemente, y estamos claros, que esos terroristas merecen lo peor en nuestro sistema judicial, ¿ya? En nuestro sistema carcelario, pero somos instituciones, ¿ya? La gente quisiera otro tipo de cosas que nosotros hiciéramos con esto. Entonces, respeto a los derechos humanos, haber implementado esta guerra en contra de la pandilla desde un Estado de Derecho, porque nosotros no estamos violando ninguna ley, ni constitucional, ni secundaria, para poder echar a andar. De tal suerte que sí, hay bastante admiración, tanto por el trabajo policial, incluso para ellos también el hecho de que nosotros andemos acompañados de la Fuerza Armada, también se los explicamos, porque son realidades diferentes. ¿Ya? Ellos allá localmente tienen la guardia, que es como la parte de la milicia en cada uno de los estados, y por supuesto el ejército de Estados Unidos, pero les explicamos muy bien todas esas coordinaciones internas, quienes conforman el gabinete de seguridad, es decir, tratar de dejarle todos los datos y por supuesto pues ofrecer todo el tipo de colaboración y apoyo, información que ellos necesitan tener de algunos pandilleros que han emigrado hacia Estados Unidos para poder ir cerrando la brecha. Ministro, me imagino que un dato clave a exponer ha sido que este esfuerzo, esta guerra contra las pandillas, quien la ha encabezado ha sido el presidente, porque si no se hubiese encabezado desde el Ejecutivo,
con todo el apoyo que se le brindó muchas veces en contra de la pasada Asamblea Legislativa, en contra de la pasada sala, no se hubiese logrado. Claro, y eso es parte de la preparación que hubo cuando el 1 de junio del 2019, luego el evento del 20 de junio del 2019, donde el presidente Nayib Bukele lanza el Plan Control Territorial, se tenía un escenario adverso. No se tenía el apoyo de la Asamblea Legislativa, teníamos una Asamblea Legislativa que quería ser ejecutivo, que quería darle órdenes, que quería hacer lo que el Ejecutivo tenía que hacer, empezaron a bloquearnos todo el tema de los antejuicios, etcétera, etcétera. Sin embargo, debajo de la mesa, ese lanzamiento del Plan Control Territorial, que se fueron develando poco a poco las fases, en ningún momento se desconectó de lo que se tenía que hacer una vez se lograran los objetivos de tener una asamblea es decir, una asamblea que respaldara el trabajo del Ejecutivo, una asamblea que, dicho sea de paso, fue una elección popular, es decir, no es que la mayoría en la asamblea es algo que se hizo con algún tipo de fuerza o con algún tipo de cohesión, lo hicimos en plena democracia y entonces comprender que ellos lograran comprender toda esta estrategia que estaba debajo del Plan Control Territorial, precisamente para tener todas las herramientas listas para cuando llegara el momento de accionar esta guerra en contra de las pandillas, pero sí es una guerra liderada desde el órgano ejecutivo por nuestro presidente Nayib Bukele y que ha logrado el acompañamiento de los otros dos órganos del Estado, pero sobre todo detrás de las líneas estratégicas del presidente están esos millones de salvadoreños a los que no podemos defraudar. Claro. No podemos defraudar y eso es lo que nos está moviendo a que todos actuemos, todos los órganos de Estado, las instituciones de Estado, en conjunto con la ciudadanía, actuemos en consecuencia para seguir ganando esta guerra en contra de las pandillas. Quiere decir que parte de la exposición que usted realizó, ministro, no solo ha sido del régimen de excepción y de estas capturas, sino que del esfuerzo que se comenzó desde junio de 2019 con el Plan Control Territorial y cada una de sus fases, como usted lo decía. Correcto, correcto. La exposición fue bastante completa, es un paso a paso de dónde venimos, qué es lo que recibimos, que el concepto y las fases del Plan Control Territorial y luego toda el haber montado todas las estrategias necesarias para poder enfrentar esta guerra en contra de las pandillas. La presentación sí es bastante completa y lleva todo eso, lo mencionaba, el momento histórico que estamos viviendo. Al sheriff de Suffolk le decía que hay una sabiduría popular, ¿ya? Y le decía a la gente, nuestra gente, no nos equivocamos el 3 de febrero del 2019, ¿ya? Porque de alguna manera sabíamos que necesitábamos un cambio de esos falsos paradigmas entre izquierdas y derechas y tener a alguien con esa valentía, con esa visión, con ese gran amor por el país y sobre todo por su gente, porque todo lo que estamos haciendo en los tres ejes primordiales de cualquier Estado está la vida del salvadoreño al centro. En ese sentido, decía yo que hay que reconocer que hay una sabiduría popular, que nosotros estamos muy conscientes de eso, pero a la vez estamos también con esa gran responsabilidad de seguir haciendo las acciones necesarias para poder ganar esta guerra en contra de las pandillas. Por supuesto, Marisol, recuérdate que todo este tipo de, todas las reuniones previas, el paso a paso desde antes de que esta guerra en contra de las pandillas fuese pública, siempre contamos nosotros como Gabinete de Seguridad con el liderazgo y tener siempre
informado, hacer diferentes corridas de planes, le llamábamos nosotros, que nos pedía el señor presidente precisamente para ir afinando esta estrategia. Él siempre está claro, todos los días revisamos resultados, todos los días recibimos instrucciones de parte del señor presidente, y eso es lo que nosotros como gabinete nos llena de mucha satisfacción, porque vemos cómo en muchos otros países, incluso de primer mundo, no existe esta coordinación entre el órgano ejecutivo, los presidentes de estos países, con el trabajo que hacen sus instituciones. Porque de alguna manera, y sin temor a equivocarme, a estos presidentes de muchos países del mundo los tienen copados ese 5% que siempre está alrededor de los presidentes. Y lo digo con propiedad porque nosotros lo vivimos acá. Pasamos 30 años donde nuestros presidentes hacían leyes, hacían planes, hacían estrategias, hacían inversiones, pero las inversiones para ese 5% que siempre los rodeó. ¿Ya? Entonces, y nosotros, aunado a ello, estábamos escuchando muchas recomendaciones de otras instancias internacionales que nos decían qué es lo que teníamos que hacer. Y aquí es donde viene la importancia de contar con un líder como el presidente Nayib Bukele y tener la valentía de subirles el vidrio a todas estas organizaciones y decir, no, espérenme, este es un problema de salvadoreños, lo vamos a resolver los salvadoreños y tenemos la capacidad. Ya pasamos 30 años escuchando recetas donde nos daban para una enfermedad grave la receta, y lo que nos entregaban era una aspirina, ¿ya? Entonces eran estrategias fallidas que, otra vez, es la importancia de contar con el presidente Nayib Bukele al frente de estas estrategias de seguridad. Bueno, primero el tema de reconocer lo que se está haciendo acá en el país, de verlo con muy buenos ojos. Ellos, se les notaba eso de saber que ese es el camino, pero que ellos todavía no cuentan con ese tipo de herramientas. Y por supuesto, creo yo que para nosotros, como Gabinete de Seguridad del presidente Nayib Bukele, también es importante poder llevar estos mensajes. Naturalmente, luego de esto, Marisol, vienen una serie de invitaciones, porque muchos sheriff de condados y comisionados nos pidieron poder venir a El Salvador. Incluso, imagínate que todo el tratamiento penitenciario que ellos tienen, como lo tienen también divididos entre penitenciarías estatales y penitenciarías federales, y son los sheriff los que ven las cárceles estatales. Yo le comentaba al sheriff que del programa que nosotros tenemos, con Cero Ocio, porque ellos los programas los tienen luego de cumplidas las penas, no tienen un programa similar a Cero Ocio, donde yo le decía, tenemos la empresa social más grande del país. Con nosotros, con los mismos reos, andamos reparando hospitales, reparando sedes policiales, reparando escuelas, andamos limpiando playas. Incluso le dije, por primera vez en la historia, este compacto de Cero Ocio desfiló en nuestras fiestas patrias el 15 de septiembre. Hay un reconocimiento también de parte de la ciudadanía y agradecimiento, que si bien es cierto, en algún momento ofendieron a la sociedad, pero andan haciendo día con día esa reparación comunitaria, que me llamó la atención porque sí, como que causó mucho eco, y eso pues a nosotros también es otra de las estrategias del presidente Nayib Bukele en materia penitenciaria, donde se le está dando esta oportunidad a este tipo de reos. Obviamente estamos hablando de reos comunes, sí, por delitos comunes, no estamos hablando de terroristas, ni de pandilleros, ni mucho menos, que eso es. Nosotros estamos haciendo una gran labor también en el manejo penitenciario, que también deja ya un poquito de inquietud. Entonces nos vamos a preparar acá para poder recibir
a estos funcionarios de otros países que quieren conocer de primera mano la experiencia, lo que estamos haciendo aquí en el país. Qué bueno. Los que advertían que no vinieran, hoy van a venir a visitarnos. Los vamos a recibir con los brazos abiertos para que puedan conocer cómo nuestro país está viviendo esta transformación. Ministro, y transformación precisamente es las reformas a la ley de telecomunicaciones y contra el crimen organizado que usted ha trabajado, como usted lo ha dicho antes, de la mano del Ejecutivo, para poder seguir dando este clima de tranquilidad a los salvadoreños y precisamente con el fin de redefinir el concepto de crimen organizado y unificar los trámites relacionados a los procesos penales. Con 66 votos se reformó la ley contra el crimen organizado. Cuéntenos al respecto. Sí, todo esto, Marisol, vuelve al tema de la estrategia, a lo que te comentaba del trabajo que estaba siempre constante y permanente desde que se implementó el Plan Control Territorial. Ya se tenía de alguna manera lista las reformas necesarias para activar un mecanismo como la guerra en contra de las pandillas, que obviamente requería del régimen de excepción, pero también de ciertas reformas penales a los tipos penales. Entonces, si se quiere ver de alguna manera, ese fue como el primer aterrizaje de reformas, de transformaciones, porque tenemos que partir de algo. Nos dejaron leyes en materia penal perversas para que nunca como país saliéramos del subdesarrollo y mucho menos le ganáramos la batalla a cualquier estructura organizada de criminales, ¿ya? Entonces, hace el primer aterrizaje, digamos, de la estrategia de la reforma. Se reformó la ley contra el terrorismo, reformamos también el Código Penal, el procesal penal, para poder implementar, para que calzara todo el trabajo que se iba a dar dentro del régimen de excepción con las necesidades que teníamos a ese momento. Pero como sabíamos que tenemos unas leyes perversas que nos dejaron, que no nos daban suficientes herramientas y que muchas de ellas incluso estaban contaminadas con la famosa política que nos implementaron acá después que ha sido una de las peores desgracias que hemos tenido como país, después de los acuerdos de paz, el famoso perdón y olvido, ¿ya? Que curiosamente nuestro Código Procesal Penal también tenía esa mota. Y, por ejemplo, en los famosos criterios de oportunidad, el que colaboraba quedaba sin ningún tipo de pena, porque tenía el vicio de los acuerdos de paz, del perdón y olvido. O sea que aquí alguien podía matar varios salvadoreños y había que solo reconocer, sí, fue Gustavo Viatoro que nos mató, pero la sociedad los perdona. Ese es el problema de basar las políticas en base a ese 5%, 3% que tenían copados a los presidentes anteriores, ¿ya? Nosotros venimos y decimos, ok, entonces necesitamos las reformas procesales precisamente para garantizar que todo el trabajo que estamos haciendo y que arrancó a finales de marzo llegue a un final deseado por los millones de salvadoreños, porque lo que todos queremos es que esos 56,000 terroristas no salgan y que no regresen a sus comunidades. Claro. Y ahí es donde empieza todo el trabajo de ajustar la ley contra el crimen organizado, la ley de telecomunicaciones, la ley de intervenciones y también poder darle al órgano judicial todos los insumos necesarios para las transformaciones judiciales que ellos tenían que hacer, porque lo hemos dicho, es otra de las cosas que no hacía sentido. Cómo es que mi principal enemigo, el enemigo de la sociedad, eran las pandillas, pero yo solo tenía 11 jueces para ver casos de pandilla a nivel nacional, y para delincuencia común tenía una infraestructura judicial de más de 400 jueces. O sea, como que no hace sentido. De hecho, la abogada Tania Pastor el pasado viernes decía que había toda la intención de ir desgastando todos los procesos judiciales, además de que se declaraban enfermos los jueces, los abogados, o declaraban enfermo
en este caso a los imputados, es decir, había una clara intención. Claro, por eso, ese es el tema de saber identificar todas esas trampas perversas que nos habían dejado para que el delincuente, en términos generales, Marisol, lo que tenían, estas herramientas para luchar en contra de la criminalidad era la estrategia de incrementarle el costo al Estado, en consecuencia a la sociedad, para poder hacer justicia. Y ojo que no somos el único país que tenemos esa contaminación en nuestras leyes, ¿ya? Sino que lo que nosotros sí tenemos es la valentía de poder tomar acción y llevar a la Asamblea Legislativa, por instrucciones del presidente Nayib Bukele, las reformas necesarias para poder contar con esas herramientas. Que se pudo haber hecho en el pasado, no existió la intención realmente. No tenían la intención. Recuérdate que ellos se ponían a escuchar a esos circulitos del 3%, que ninguno de ellos tenía la intención, ni mucho menos el coraje y la valentía para hacer algo como lo que el presidente Nayib Bukele está haciendo en estos momentos. Claro, me imagino que ahorita han de estar retorciéndose, porque lo que estamos haciendo acá es lo que los salvadoreños hemos tenido que hacer desde hace varios años, pero aquí volvemos a conectarnos con esa sabiduría popular que elige el presidente Nayib Bukele como su gobernante, porque es el que lleva a cabo toda esta estrategia dentro del Plan Control Territorial que tiene su momento también exponencial al implementar esta guerra en contra de las pandillas. Y precisamente donde tienen también el apoyo es en la Asamblea Legislativa. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, dijo: no retrocederemos en la lucha contra la delincuencia y vamos a reforzar todas las leyes necesarias para enfrentar a quienes le han hecho tanto daño a nuestro país. Y le daremos todas las herramientas al gobierno del presidente Nayib Bukele para seguir construyendo una nación en paz. Y en respuesta a uno de sus tweets, el presidente de la República ha colocado el siguiente tweet. Vamos a revisarlo. Lo tenemos en pantalla. Este terrorista fue encarcelado 24 veces. 24 veces. Y 24 veces fue liberado por el sistema judicial corrupto que estamos reformando. Quienes exigen que regresemos a ese sistema judicial son los que quieren que el Morro y muchos más sigan asesinando a nuestro pueblo. Esto lo colocaba el presidente de la República en referencia a un tuit de su parte, ministro, donde pues usted señala de quienes critican las reformas a las leyes son los mismos que quieren a estos sujetos libres. Esta persona, el Morro, de apellido Melgar Martínez, que ha sido encarcelado impresionante 24 veces. Ese es el sistema judicial que teníamos, ministro, y que desgraciadamente podríamos hablar que esta persona, si hubiese quedado en la cárcel desde la primera vez, se hubiesen evitado muchos homicidios. Una gran cantidad, se hubiesen salvado una gran cantidad de vidas, este tipo de pandilleros. Y así como él, hemos estado capturando una gran cantidad de pandillas. Por lo mismo, lo que yo te decía, es decir, si nosotros no tuviésemos esa información de todos los miembros establecidos, quiénes son homeboy, quiénes son paros, quiénes son chequeos, quiénes son base social o colaboradores, a todos ellos los tenemos bien claro, el perfil, el pedigrí. Y tú también en estos últimos 3 días hemos estado también capturando pandilleros que se han puesto otros tatuajes encima. Esto lo hemos visto a lo largo de estos 7 meses, pero lo que quiero es como poder refrescar de que es esa información previa la que nos permite a nosotros decir, mira, espérame, no andaba una florcita. Hace 5 años tenía una M donde se ha tatuado una flor y una S, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, entender cómo estos terroristas durante los últimos 25 años enfrentaban las veces que quisieran al sistema judicial y esa cantidad de veces salían. ¿Ya? Por eso es que hay esas leyes
que nos dejaron definitivamente no eran para que como sociedad o como Estado ganáramos ningún tipo de batalla. Es impresionante la cantidad de vidas que se hubieran salvado si estos criminales hubiesen quedado en prisión desde nuevo, porque este tipo, el pedigrí que tiene, el récord criminal, no es decir, no es amenazas, no es resistencia. Entonces son casos de homicidio, de extorsiones agravadas, de proposición y conspiración de homicidio. Y seguimos trabajando en el día a día justamente para seguir capturando a estos terroristas. Pero con la confianza de que contamos con una asamblea legislativa que está revisando nuestras propuestas de reformas legales. La ley de telecomunicaciones se le hicieron precisamente ciertos ajustes para poder contar con esta información. Naturalmente, para nadie es un secreto, Marisol, la cantidad de delitos, de crímenes, no solo en el país, sino a nivel mundial, que se van orquestando y coordinando de estos dispositivos móviles. De tal suerte que nosotros teníamos también una ley de telecomunicaciones bastante vieja, sin sentido ya a cómo va avanzando la comunicación, no solo de las instituciones, sino también de los criminales. Y lo que se busca, naturalmente, es poder llevarla a la altura de los tiempos actuales. Como es tecnología, como es comunicación, naturalmente este tipo de ley va a necesitar por lo menos cada 5 años estarlas revisando. ¿Qué es lo que estamos proponiendo en esta reforma? Primero, nos abandonamos un poco el papel. Allá por el 2000 se hicieron algunas reformas a esta ley donde se exigió que cualquier salvadoreño que contrataba un servicio de telefonía fuera identificado y se llenaba un formulario en papel, ¿ya? El DUI, Gustavo Viatoro, número tal, y quedaba un registro. 2001, 2022 seguía siendo el papel, ¿ya? Entonces, parte de las cosas que lleva esta reforma es tener esa información en tiempo real. Ya no estamos en los tiempos de andar conservando papeles, sino más bien de andar usando las mismas herramientas que nos permite la movilidad de las comunicaciones para poder tener esa información en tiempo real. Y también corregimos uno de los más grandes distorsionadores y generadores de violencia que teníamos en este país, y de todos era sabido la cantidad de personas que en un semáforo, en un parque o les robaban el teléfono. Les robaban el teléfono porque no había ninguna prohibición para que otra compañía activara este teléfono robado, y lo hemos visto. Es decir, todo lo que nosotros hemos andado haciendo, estos más de 12,000 teléfonos que les hemos incautado a los pandilleros, un 80% de esos teléfonos son robados o hurtados de sus propietarios, ¿ya? ¿Y por qué los podían activar? Porque no había una ley que les prohibiera a las compañías telefónicas poder activar teléfonos que tienen reporte de robo, que es algo que ahora con la reforma se implementa para que no exista. Estos son de las técnicas que se aplican, porque esto no, si bien es cierto, no tiene nada que ver con la condena, con el procesamiento, pero sí tiene que ver con incrementarle el costo al criminal. Porque no es posible que era tan fácil para ellos ir a robar un teléfono, activarlo, empezar a extorsionar. ¿Cuántas llamadas extorsivas puedo hacer yo en un día desde un teléfono robado? ¿Y por qué me daban esa posibilidad? Esa posibilidad. Entonces son más allá de los ruidos, de las voces disonantes, de todo este montón de marionetas de estas organizaciones internacionales. Lo que pretendemos es tener un Estado sólido que tenga las herramientas cuando tengamos un fenómeno de una conducta criminal en alguno de las personas que porta un teléfono celular. Ese es el interés de estas reformas. En nada va con lo que ellos están diciendo.
Sobre todo porque es una ley que ya existía, ministro, hay que decirlo. Y traigo de nuevo el comentario de Tania Pastor y decía, estas leyes tienen que acoplarse a nuestra realidad porque ya era una ley obsoleta. Correcto. Y tristemente mirábamos todas la falta de intención de algunos operadores, y no obstante sabían que teníamos necesidad de una información. Te voy a poner un caso rápido. Llego yo como padre a denunciar que mi hija está desaparecida y que su teléfono es el número tal. Nosotros en tiempo real necesitamos tener esa bitácora, ¿ya? Porque son segundos, son minutos, ¿no? Pero claro, no los tenemos. ¿Y cómo accionamos? Entonces, son una serie de detalles que nos llevaron precisamente a poder proponer este tipo de reforma. Lo que queremos justamente es contar con las herramientas para poder reaccionar y poder ser más eficientes. La mayoría de criminales aquí y en otros países andan un teléfono celular, ¿ya? Por ende, no es justo que las instituciones de un Estado sólido, democrático, no cuenten con las herramientas para poder tener esta información en tiempo real. Y tanto usted como el presidente de la República han dicho que el objetivo de estas reformas es terminar de ganar esta batalla a las pandillas, pero no solo esto, sino que estas personas no vayan a salir como ocurría en el pasado. Claro, es que digamos que ese es el espíritu en términos generales de todo este segundo compacto de reformas procesales. Se toca la ley de telecomunicaciones justamente para estar a la altura de la demanda de los tiempos. También se hacen algunas modificaciones, que esa ley todavía no ha sido pasada al Pleno, la ley de intervenciones telefónicas, donde también estamos un poco tomando todas esas mejores experiencias de algunos otros países de la región, y se está solicitando en esa reforma un juez de garantías constitucionales que esté en el centro de intervención, precisamente para eso, Marisol, para disminuir los tiempos, para poder concentrar la información en determinados jueces, la información relacionada a los temas de intervenciones, que son de las novedades que lleva también el planteamiento de la ley de intervenciones, pero es como todo ese tipo de herramientas que necesitamos justamente porque aparte de la instrucción, de la valentía, de liderazgo del presidente Nayib Bukele, de nosotros como gabinete, pero no tenemos que perder de vista que detrás de nosotros, con nosotros, a la par de nosotros, están más de 6 millones de salvadoreños a los que no tenemos el derecho de fallarles. Definitivamente. Bueno, efectivamente, Marisol, esto ha sido fruto de este trabajo continuado, de esta guerra en contra de las pandillas también, que ha logrado impactar en la actividad criminal de estos grupos terroristas. Mencionarte que en estos 7 meses y el que está por terminar, que es octubre ahora, hemos mantenido abajo abajo de un homicidio, de uno, el promedio diario de homicidio. Esto no lo habíamos tenido nunca antes en la historia. Y tú ves como algunos de estos meses han sido históricos por las reducciones en el acumulado desde que el presidente Nayib Bukele tomó el control del órgano ejecutivo y las riendas de este país. Ya son 227 días sin homicidio. Solo para tener un poco de contexto, en el último gobierno del FMLN, en 5 años solo tuvieron un día sin homicidio. Esto siempre es bueno recordarlo porque
de ese pasado reciente es que venimos, donde teníamos una sociedad sometida por todos estos pactos oscuros que hicieron los gobiernos anteriores, que empoderaron a estos grupos terroristas, la tenían sometida a nuestra población, a un régimen terrorista. Por eso es que estos que escriben desde fuera y andan vendiendo soluciones que no funcionaron en 30 años y no han funcionado en ningún otro país, no entienden por qué la población apoya el régimen de excepción o un estado de emergencia, como se puede llamar en otros países. Porque claro, es mejor para nuestra población estar en un régimen de excepción que no les afecta a ellos, les afecta a los terroristas, que estar sometido a un régimen terrorista. Por eso es que la población siempre va a apoyar este tipo de medidas, porque saben, de paso, con esta muestra de 7 meses, que nosotros andamos impactando y sacando de las comunidades a estos terroristas con nombre y apellido, con perfiles y todo. Entonces, de esa suerte, a este momento, al corte del día de ayer, son 56.335 terroristas los que ya están en las cárceles. El 90% de ellos ya está en una detención provisional ordenada por un juez, es decir, vamos en la ruta hacia la condena. Las reformas que estamos planteando nos va a permitir presentar acusaciones en contra de las organizaciones, sean estas clicas locales o sean estos programas. Eso deviene también de todo ese conocimiento de estos grupos terroristas que nos lleva a plantear soluciones normativas precisamente para enfrentarlos como son. Y este retiro de delincuentes de las calles es lo que permite ver imágenes como las que teníamos en pantalla. Le pido a producción, por favor, mantenerlas. Este es el sector de La Campanera, ministro. Hablar de La Campanera en el sector de Soyapango era hablar de un sector donde jamás podía entrar un policía, un soldado, donde las familias se mantenían atemorizadas. Y ahora el panorama es completamente diferente. No podemos tapar el sol con un dedo. Sí. No, y aunado a esto, tú también sabes que tenemos desde Cero Ocio toda una campaña con el señor director de centros penales, precisamente donde estos reos están saliendo diariamente a eliminar toda referencia a graffiti de estos terroristas en muchas de nuestras comunidades. Son acciones que todas ellas van sumando esfuerzos y eso es lo importante del plan control territorial, es esa poder. Tú miras hacia el cielo y ves una gran cantidad de planetas. ¿Qué es lo que hace el plan control territorial? Alinear esos planetas. Porque no es el colectivo de planetas el que resuelve el problema, sino que esa conexión entre cada uno de los planetas con un solo objetivo, la población, transformar completamente la seguridad de este país. Así es, y ahí lo teníamos en pantalla. Rápidamente, ministro, el Blue, condenado a 39 años de prisión, una persona que le causó sin duda mucho daño a nuestro país y que ahora deberá enfrentar la justicia salvadoreña. Sí, fue condenado precisamente a las penas máximas por cada uno de los delitos, que naturalmente esto, por haber sido antes de la reforma, esto son 39 años, naturalmente con las reformas que nosotros ahora tenemos, la condena hubiese sido diferente, pero bien, todavía le hace falta responder por la agrupación criminal a la que él pertenecía, pero interesante cómo preferíamos o los fiscales anteriores, naturalmente manipulados por estos grupos de poder, preferían no hacer justicia en El Salvador y mandarlos a otros países, ¿ya? El giro y el cambio en la política criminal en contra del Blue, a nosotros, antes de que ir a hacer justicia a otro país, nosotros tenemos que hacer justicia por los salvadoreños que fueron víctimas de este criminal, de este terrorista, y no estamos poniéndole penas mínimas como se podrían hacer en otro tipo de países. Se está condenado ahorita a 39 años.
Yo les aseguro que en 2 años, cuando vayamos sacando todas estas condenas de estas organizaciones terroristas, le van a caer otros 30 años como mínimo, mucho más. La importancia de poder hacer justicia en este país, claro, antes no lo podíamos hacer, Marisol, si nos entregaron un país con un 97% de impunidad en homicidios, y lo estás viendo que esa impunidad que se genera por el famoso perdón y olvido que generó que habían grupos de poder que eran intocables, que la justicia no le... Entonces eso empezó a corromper toda nuestra sociedad, y estamos viendo cómo no solo nos dan 97% de homicidios, sino también veamos las calles, veamos los comportamientos que están teniendo. Todavía como que hay un grupo de salvadoreños que no han entendido que este país está transformando y que no vamos a permitir ni a tolerar todas estas distorsiones que antes se fincaban en, hey, aquí hay impunidad. Y vamos a seguir siendo fuertes en contra de todos los delitos relacionados con sangre, es decir, de alto impacto social. El tema de la libertad sexual también la vamos a atacar frontalmente, pero todos estos cafres al volante, que ya no es que anden cometiendo como los delitos de tránsito que son culposos, estos ya salen con la intención de cometer el delito. Vamos a hacer todos los cambios necesarios precisamente para transformar este país. Me quedo con ese último pensamiento, ministro, cuando usted señala, estas personas tienen que pagar sus delitos acá en El Salvador antes de ir a pagar penas a otros países. Claro, y eso no suspende en ningún momento la extradición. Naturalmente, luego de que cumpla estos 39 años, como suele suceder en temas de derecho penal, pues él va a poder, si es que no le caen otros años más, va a poder irse para el país que lo está reclamando. Pero en esencia, Marisol, lo importante de toda esta campaña que estamos haciendo es esa reparación de justicia, que no se hacía antes, que ahora la estamos haciendo, y que no solo, también estamos creando y reformando todas esas leyes perversas, precisamente cuál es el anhelo de cualquier ciudadano de aquí o de cualquier justicia. Así es. Y eso es lo que necesitamos para poder salir adelante como país. Ministro, gracias por haber estado con nosotros. Le reitero, nos llena de mucho orgullo verlo en otros países contando, trasladando la situación de seguridad que ahora se vive en nuestro país. Qué bueno, qué bien se siente ser ejemplo para otros países. Gracias, Marisol. Ha sido un gusto estar aquí contigo, y pues a todos los salvadoreños manifestarles este compromiso de parte del presidente Nayib Bukele y su gabinete de seguir haciendo justicia, y vamos a hacer todo lo necesario para que estos 56,000 pandilleros no regresen a sus comunidades.